días. Es para mí un orgullo poder acompañarlos en esta oportunidad. Doctor Mario, doctor Rojas, gracias por tenerme en cuenta. Voy a ser muy puntual para aprovechar el tiempo. Lo que buscamos hoy, o lo que estaba establecido en el temario, era hacer referencia sobre aspectos del registro civil de matrimonio, sobre inscripción de personas extranjeras y sobre un sistema de registro civil en línea, ¿vale? Vamos a tratar de redondear estos temas por una conversación que tenía con una compañera ahorita de la superintendencia. Aquí va a quedar la presentación y los contactos. Los compañeros que manejamos el sistema registral a veces no sabemos a quién me puede solucionar, Y aquí están las personas que en tema de registro civil les pueden solucionar sus situaciones, ¿vale? Esta información sé que después va a ser trasladada a ustedes. Documentos que tenemos, evidentemente, donde está la información. Nunca me refiero al registro civil de las personas sin hacer referencia al artículo primero del 1260, que es lo que nos establece qué es el estado civil de la persona y por ende qué es aquello que se inscribe en el registro civil de las personas, ¿cierto? Todo aquello que establezca la capacidad de una persona de ejercer derechos y obligaciones básicamente. ¿Esto por qué? Porque fue muy reiterado la cantidad de consultas con relación a circunstancias como si el registro, la unión marital de hecho era susceptible de ser inscrita en el registro civil. En principio sería algo elemental, algo básico, pero pues generó que se impartiera una instrucción en su oportunidad, toda vez que evidentemente esto afecta la capacidad de las personas, ¿cierto? Y muy diferente a lo que hemos concebido como la inscripción en el registro civil, la creación de un registro de nacimiento, de un registro de matrimonio, de un registro de defunción. Porque la creación de una nota de complementación, como lo es que yo tengo una unión marital de hecho con tal persona debidamente declarada, también constituye un elemento que afecta el estado civil de la persona y por ende deberá ser inscrito en la forma como establece la norma. En cuanto a matrimonio, yo creo que todos teníamos presentes el trasegar que se generó con la sentencia de la Corte Constitucional, la 577 del 2011, ¿cierto? Y posteriormente se presentó en el año 2016 una sentencia de unificación, ¿cierto? La 214. Y me refiero específicamente a la inscripción en el registro civil de matrimonio de parejas del mismo sexo. Este tema yo sé que ustedes lo tienen muy claro. Este tema fue muy trabajado y muy bien trabajado y muy bien argumentado por la Unión Colegiada de Notarios. Pero la disposición que hago alusión en este momento, que es con relación a la aplicabilidad de la SU 214, refiere básicamente a que lo que estableció la Corte en su oportunidad con esta sentencia fue referir a la indefensión o falta de protección de ese tipo de familias homoparentales, ¿cierto? Bajo unos principios de dignidad humana, individualidad e igualdad. Bajo esto, la Corte en esta sentencia de unificación final lo que refirió es que en su oportunidad con la 577 del 2011, pese a haber reconocido ese estado de indefensión, quien era el llamado a haberlo superado no lo hizo en los términos establecidos. Es decir, dijo el señor Congreso de la República tendría hasta el 20 de junio para regular la materia, cosa que no se dio. Por ende, en esta sentencia refirió que todos aquellos actos que en su oportunidad se determinaron innominados, que efectivamente tuvieron una nominación, que refiere la Corte que no tiene la misma protección que se tiene para un matrimonio civil, todos aquellos actos entre parejas del mismo sexo son susceptibles, los celebrados a partir de esta fecha, 20 de junio del 2013, de ser inscritos en el registro civil de matrimonio. Y hizo extensiva, obviamente, como se esperaba frente a una sentencia de esta índole, a la aplicación de esta a todos los pares, personas que se encuentren bajo las mismas circunstancias, ¿vale? Ahí nos refirió al tema del matrimonio. Curiosamente,
antes de que se, bueno, esto que generó obviamente, también por orden de la Corte, que se modificara el formato que se tenía preestablecido para la inscripción del matrimonio. Y la modificación fue muy elemental, muy básica. ¿Se acuerdan que nuestro formato tenía una partícula de el contrayente, la contrayente? Pues simplemente se suprimió la partícula, se brindaron las instrucciones. Todo esto fue porque la misma Corte ordenó la socialización tanto a nivel de jueces, notarios, registradores de la aplicación de la sentencia. Comentaba que curiosamente antes de esta sentencia de unificación de la Corte, meses antes se había expedido una instrucción con relación a aquellos matrimonios celebrados en el extranjero. Y específicamente la inquietud que había era de aquellos matrimonios celebrados en el extranjero de personas del mismo sexo, que era pues el tema que se venía tratando, ¿cierto? Y lo que se refirió en esta disposición, pues digamos hoy en día ya fue recogida por lo que dijo la Corte en su sentencia de unificación. Lo que se recogió en esta disposición es un principio, que es la universalidad del Estado civil. Por ende, en pocas palabras, lo que se trajo es que si una persona de forma voluntaria decidió modificar su estado civil en otro país, bajo la legislación de otro país, celebrando un matrimonio con una persona del mismo sexo, la procedencia o el antecedente para que esto pueda ser parte en nuestra legislación, ¿qué sería? Pues ese registro civil extranjero con las formalidades que establece nuestra norma, ¿cierto? El tema de la apostilla, legalización o traducción. Digamos que esta disposición fue previa a la Corte, pero pues ya con el pronunciamiento de la Corte, pues está ya sobreentendida. Hay un tema muy bonito, lo hablábamos ayer con un notario que aprecio mucho, el doctor Bautista, que es lo que nos refiere el artículo 96 de la Constitución. En cuanto a la nacionalidad de quienes, de las personitas que nacen en suelo colombiano, hijos de padres extranjeros, ¿cierto? Nosotros en principio sabemos que toda inscripción en el registro civil de un hecho que ocurre en nuestro suelo tendrá que inscribirse, y hasta ahí no tenemos problema. El tema es, ¿qué pasa con aquella personita que nace en suelo colombiano y sus hijos, y sus padres, no son colombianos, son extranjeros? La Constitución, la Ley 43, establece que esta persona podría tener derecho a la nacionalidad colombiana. En otras palabras, el ius solis por sí solo no aplica en nuestro país. Podría tener derecho a la nacionalidad colombiana siempre y cuando que impone un requisito. ¿Y el requisito cuál es? El domicilio, ¿cierto? Que alguno de sus padres demuestre el domicilio al momento de la ocurrencia del hecho. Esto fue un tema muy bonito en razón a que no fue en cumplimiento de una sentencia, no fue en cumplimiento de una orden de autoridad, fue la unión, y por eso reconozco estos espacios, porque de esto surgen cosas muy bellas, fue la unión de entidades donde se vio la vulneración de derechos de muchas personas, derechos que venían siendo vulnerados desde la Constitución del 86 por una aplicada interpretación de la norma. Se entendía que esos papitos podían demostrar el domicilio solamente con su visa de residencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Decían, no, pero es que para probar el domicilio tiene que tener visa de residente. Después de revisar el tema, caímos en cuenta que fue un error que se mantuvo en el tiempo. Porque si bien es cierto la norma que refiere a la materia, que es la Ley 43, habla de la visa de residente, la habla como requisito para la nacionalidad por adopción. Para la nacionalidad por nacimiento refiere a la prueba del domicilio según el Código Civil. Y esto genera una cantidad de medios de prueba muchísimo más amplios. ¿Listo? Esto generó una circular que básicamente establece un tipo de visas que, según Migración Colombia, le permite a un extranjero probar su domicilio en Colombia y por ende garantizarle a esa criaturita, a esa persona, tener derecho a la nacionalidad colombiana. ¿Listo?
Ahora, la otra parte era, listo, ya aprobó el domicilio. ¿Qué tenía que hacer la persona comúnmente? Andar con la carpeta para en cualquier entidad poder probar que tiene derecho a la nacionalidad. Y ahí se generó una instrucción muy elemental, pero ha tenido resultados muy buenos, y es cuál. Una vez se hace la inscripción ante cualquiera de nuestras oficinas y logramos probar el domicilio del padre extranjero con base en alguna de las visas determinadas por migración, en ese mismo registro civil vamos a consignar una nota que no constituye, que simplemente declara que esa persona es nacional colombiano, válido para demostrar nacionalidad, y de ahí para adelante esta persona no va a tener ningún inconveniente ante ninguna entidad para demostrar que realmente es un colombiano. Visas que acreditan el domicilio, en esto pues no me detengo, y el procedimiento, y de pronto un correo de contacto por parte de Cancillería donde nos permite hacer una serie de validaciones. Miren, en esta circular nos referimos a visas específicas, ¿cierto? TP3, TP4, TP5. Este tipo de visas no han existido toda la vida, vienen del 2013 para acá. Hechos, nacimientos ocurridos antes de esta fecha, pues los padres tenían otro tipo de visa diferente, ¿cierto? Por eso se concertó con Cancillería un correo electrónico que nos permite, frente a hechos anteriores, que ellos puedan certificar que ese tipo de visa de esa oportunidad lleva implícito ese ánimo de domicilio. Entramos con un tema que es muy preocupante, que nos ha generado diferentes posturas, pero que es un tema que la sociedad colombiana ha tenido que asumir por ser un tema humanitario, más que cualquier otra cosa. Y me refiero a la inscripción en el registro civil de nacimiento de personas nacidas en Venezuela, que tengan un padre colombiano. En principio, cualquier persona nacida en el extranjero con un padre colombiano tiene derecho a la nacionalidad colombiana, ¿cierto? No habría ningún inconveniente. Recordemos las imágenes de agosto del 2015, cuando comenzamos a ver a connacionales pasando por un río con una nevera en la espalda y 2 niños en la mano. Y llegaban a nuestro país a nada, porque no tenían derecho a nada. Y no podían acceder a los derechos porque esos chiquitines no tenían un registro civil. Pero no podían acceder al registro civil porque la norma imponía o impone que para que ese documento de Venezuela, registro civil de nacimiento del menor, haga curso en nuestro país, tuviera que venir apostillado. Pero el apostillaje de ese documento también tiene una cantidad de implicaciones complicadas. La persona no se podía volver, los apostilles demoran 7 meses, una cantidad de situaciones, ¿cierto? Por fortuna y gloria de Dios, cuando se presentó esta situación en el año 2015, ya se tenía conocimiento y se venían manejando temas con base en una sentencia de la Corte Constitucional, que fue la sentencia T212. Donde en esta sentencia la Corte dijo que si bien es cierto, existe una normatividad que tiene que ser aplicada, existen unos principios superiores, unos derechos superiores de estos menores. Y nos recordó que la norma registral trajo, el decreto 2188 del 2001, trajo la inscripción excepcional mediante testigos, ¿cierto? Y esto nos permitió garantizarle a estas personitas poder tener derechos en nuestro territorio. Y a título personal fue algo muy bonito y con lo que uno se siente muy contento de haber hecho parte. Ahora, no podemos desconocer que esto comenzó a generar circunstancias de las cuales todos ustedes son dolientes, ¿cierto? Personas que no tienen derecho a la nacionalidad colombiana, pero están pasando a nuestro territorio a optar a la nacionalidad con testigos y una cantidad de cosas que no están ajustados a la realidad. Bueno, esto generó una serie de circulares que yo creo que todas las conocemos, pero pues voy, digamos, a las últimas disposiciones. En principio,
La circular 121 de agosto del 2016, la cual se hizo por 3 meses y fue extendida por la 216, la cual se hizo por 3 meses y fue extendida por la 025, todo esto en razón a las solicitudes que hacía Cancillería de no haberse logrado superar esta situación, se estableció que estas personas podrían inscribirse como excepción con testigos sin el documento apostillado, ¿cierto? Pero para tratar de regular el tema, se dijo que solamente era, como lo decía la sentencia de la Corte, para niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Para proteger los derechos de los menores de edad. Ok. Se estableció también en estas 3 circulares unas competencias. La inscripción en los términos generales que establece la norma, o sea, la persona que viene del extranjero, con su registro civil extranjero, apostillado, legalizado y traducido, si es del caso, pues lo podría hacer cualquier oficina. Pero la aplicación de esta excepción la circunscribió a ciertos funcionarios, ¿vale? Se dijo, cuando se aplique la excepción de inscripción solamente de Venezuela, personas nacidas en Venezuela, en territorio, que vengan con hijos de padres colombianos, se hará ante registradurías especiales. ¿Cuál fue la finalidad de cerrarlo a estas oficinas? Como lo hablaba con un par de notarios anoche, son oficinas que tienen bases de datos que permiten hacer consultas, tienen más herramientas que permiten validar la información, ¿cierto? Pueden entrar a un ANIA, mirar si los papás sí son colombianos, pueden tener una G de identificación, pueden tener una biometría, pueden tener una cantidad de herramientas que permiten validar. Ahora, como la situación no solamente en las capitales, sino se puede presentar en cualquier municipio, se echó mano de algo que creíamos que estaba perdido y que, gloria a Dios, todavía existía, que era la inscripción por correo. Entonces, bueno, y cuando se presente en un municipio lejano esa personita, no la podemos poner a trasladarse hasta la capital, pues que sea el registrador el que haga la solicitud, el que reciba la solicitud, haga la valoración, reciba los testimonios y remita a los registradores especiales para que realicen la inscripción. Todo esto sin desconocer la facultad que nosotros tenemos y nos dio el decreto 2188 de la duda razonable. Algo muy importante en esta parte de todo lo que referimos a la inscripción con testigos es que hemos perdido una oportunidad valiosa del proceso de inscripción, que es la recepción. Me refiero por parte de la entidad, de los comentarios con mis compañeros registradores y los ejercicios que hemos hecho. Inclusive tuve la oportunidad de participar en 2 talleres con notarios, los ejercicios que hicimos con los compañeros. Ese decreto 2188, donde habla de la excepcionalidad de inscripción con testigos, fue más allá y se fue a establecernos el procedimiento de cómo teníamos que recepcionar esas declaraciones, ¿cierto? Lamentablemente, cuando hoy en día se hace una inscripción con testigos, lo normal es que recibimos a el papito, la mamita, los 2 testigos y en la baranda les preguntamos cuál es el hecho que van a denunciar. Y uno de ellos toma la vocería y nosotros consignamos, ¿cierto? Esa es la recepción. Y solamente en esa oportunidad podríamos hacer uso del principio de duda razonable. Y si lo hiciéramos como lo establece la norma, muy seguramente podríamos evidenciar aquellas circunstancias que no están ajustadas a la realidad. Es decir, la norma puntualmente lo que dice es, indague de forma independiente las circunstancias de tiempo, modo y lugar al declarante. Y haga lo mismo con un testigo de forma independiente. Y haga lo mismo con el otro testigo. Y en los ejercicios que hacemos, se da uno cuenta que cuando le pregunta a la persona, venga, ¿y usted por qué conoce al otro? ¿Y hace cuánto está acá? ¿Y qué nivel educativo tiene? ¿Y en dónde conoció a la mujer? Y cuando le indaga al otro testigo y cuando le indaga, llega uno al convencimiento de que sí, él sí los conoce. O este amigo lo consiguieron en la puerta de la oficina y entró a hacerles el favor. La invitación es eso. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer de forma directa la inscripción,
lo apliquemos. Y si tenemos compañeros, funcionarios, servidores que nos colaboren, concienticémoslos de la importancia de no perder esa oportunidad de la recepción de la información. Listo, ¿qué pasó con estas circulares? Que posteriormente, en el año 2016, en el año 2017, se emitió el decreto 356 del 3 de marzo, 356. Y este decreto presidencial, cuando miramos las consideraciones del mismo, nos damos cuenta que refiere específicamente a cómo evitar el fraude para adquirir la nacionalidad colombiana de personas que no tienen derecho a ella en razón a la debilidad que existe en el registro civil de nacimiento. ¿Listo? Básicamente, se refirió a la inscripción con testigos, al decreto 999, al decreto 2188. ¿Listo? Y generó unas normas y generó unos parámetros para la aplicación de esa excepcionalidad. Esto se bajó, se decantó, digamos que se puso en el idioma que todo funcionario con facultad registral pudiera aplicar en una circular que fue la circular 052. ¿A qué refirió? Al procedimiento, miren, ojo, para que no nos enredemos porque es un tema, hasta acá no está hablando la particularidad de la inscripción de personas nacidas en Venezuela, no, la generalidad, ¿vale? La generalidad de la inscripción con testigos, inscripción extemporánea con testigos. Entonces, esta norma refirió a cómo sería la inscripción cuando se es menor de 7 años, qué procedimiento tocaría hacer cuando se es mayor de 7 años, implementó una serie de formatos que tendrían que ser organizados por la registraduría y los cuales se diseñaron, que es una declaración que tenía que dar el denunciante o declarante, no solamente de que ese hecho no había sido denunciado, sino de las razones por las cuales no había sido denunciado, ¿cierto? Es muy común ver casos que dicen que son de Colombia, que vivieron en Colombia, que nunca han salido de Colombia, pero la persona tiene 17 años y nunca ha tenido identificación. O sea, el denunciante está en la obligación de decir qué ha pasado con este tema, ¿listo? Entonces, una declaración por parte de eso. Y otro documento que es como tal la declaración de los testigos. Nosotros en nuestra experiencia sabemos que de la declaración de los testigos que queda, la firma de estos en el serial, más todo eso que se hizo en el ejercicio quedó para el convencimiento del funcionario porque no quedó plasmado en ningún lado, ¿cierto? Este decreto, ¿qué fue lo que trajo? Ok, los testigos, esa declaración que ellos elevan de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que efectivamente estuvieron presentes, conocieron o tienen noticia directa y fidedigna de la ocurrencia del hecho, tiene que quedar plasmado en un documento y fueron los formatos que diseñó el decreto. Ok. Además, esta norma, para cerrar el tema de las inscripciones de extranjeros, estableció algo que estaba de forma tácita en el 1260, y es, cuando uno mira el 1260, ¿de dónde establece que el documento idóneo de la inscripción de una persona que nace en otro país es el registro extranjero? Pues digamos que lo establece la lectura del artículo 47, donde dice que si nace en el extranjero tendrá que inscribirse en el consulado. Y en defecto de esto, ante las normas y autoridades del respectivo país. Ah, ok, claro, entonces tiene que tener un registro civil del país donde nació. Ok. Pero el decreto 356 lo trajo la literalidad. Entonces, refirió. Y cuando se inscribe un nacimiento ocurrió en el extranjero, el único documento idóneo para esto será el registro civil de nacimiento o lo que haga su equivalencia del respectivo país donde ocurrió el hecho, con las formalidades de la apostilla o legalización y traducción, si es del caso, ¿vale? También trajo o introdujo o literalizó en esa norma la debida identificación de los padres. Se venía presentando que personas de otras latitudes se inscribían en Colombia como hijos de colombianos para poder tener el derecho por el jus sanguinis. Pero los colombianos, quienes se dan el derecho, estaban sin identificación, sin identificación.
Entonces tenemos casos, digamos, muy aberrantes. Persona Yuen Chin, nacida en China, hijo de Ji Lun, chino, colombiano, sin identificación, y Yuelin, colombiana, sin identificación. Y cuando validamos los nombres de los padres, información de los padres, estas personas no tienen ninguna identificación colombiana. ¿Listo? Entonces esta disposición también trajo eso. Lo que recordó es, la ley 43 es muy clara en decir cómo se identifica un colombiano. ¿Listo? Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil, entonces lo literalizó en esta norma. Deber de denuncia, formato único de registro, aquí generó las pautas para darle soporte a lo que espero poder contarles muy rápido, que es la propuesta del registro civil en línea. Y es que le dio la facultad al registrador nacional para incursionar en un registro digital, un registro que se acerque a las tecnologías, ¿vale? Ok. Los formatos que les comenté, las solicitudes, la plena identidad. Bueno, aquí hay un temita y es que refiere que cuando esa inscripción con testigos sea de mayor de 7 años, generó una validación adicional. ¿Y cuál fue la validación? Que tendría que tomarse plena identidad de estas personitas y hacer unas consultas a Migración Colombia para establecer si existen registros migratorios de esta persona que se pretende inscribir, y a la Registraduría Nacional para verificar validaciones biométricas, si existe en nuestra base un trámite de cédula, de tarjeta, o alfanuméricas, si existe información de registro civil o algún dato de esta persona. Ok. 356, la 064, entonces después de esto, ¿el impacto cuál fue? Que las personas, regreso al problema de nuestros compatriotas que están lastimosamente pasando por una situación difícil en Venezuela, que las personas que seguían viniendo se quedaron sin herramientas para poderse registrar, porque volvemos a lo que pasaba en el 2015, no podían llegar a la apostilla. En tal razón, con el Ministerio de Relaciones, por una consulta, por una solicitud que hicieron, se tomó la decisión de emitir esta circular, en donde se regresó a solamente para el tema de personas que vienen de Venezuela, poder hacer la inscripción sin el requisito de la apostilla. Armonizó lo que se traía con el decreto 356 y estableció una competencia para los mayores de 7 años en sedes de registradurías especiales. Y volvimos a la inscripción de correo, de solicitud de inscripción por correo. Listo, procedimiento de realizar consulta de imágenes, no, porque estamos. Y bueno, les comparto, digamos, en el tema de tecnologías, todos nosotros sabemos que en cuanto al manejo de la información del registro civil, tenemos una debilidad grande, y es cuál, y es el mantener nuestras bases de datos actualizadas, ¿cierto? La función registral en Colombia la llevamos los notarios, los registradores, inspectores de policía, varios actores, ¿cierto? Pero no todos los actores tenemos acceso a la misma herramienta. Hoy en día la herramienta que se maneja es algo que se denominó en su oportunidad PMT, Proyecto de Modernización Tecnológica. En su oportunidad, cuando se trató de masificar esto, generaba unos costos altos, ¿cierto? Quien quisiera llegar o adquirir esta tecnología tendría que pagar unos costos de licencias y una cantidad de cosas. Listo. ¿Esto qué genera? Pues que evidentemente solo aquellas oficinas que hacen sus inscripciones sobre esta plataforma alimentan en línea las bases de datos. Los demás, digamos que serían offline y solamente se alimentarían en la medida que hagamos la remisión de nuestra copia con destino al Servicio Nacional de Inscripción, ¿cierto? Esto en tema de defunción tuvo un trámite particular aparte en cumplimiento del decreto 019 del 2012, que yo sé que todos tenemos claro y sabemos la importancia y el impacto de poder tener actualizada nuestra base de datos, en particular de defunción, ¿cierto?
Recordamos que este decreto quitó el tema de los certificados de supervivencia. Toda persona en este momento, para probar que alguien está vivo o muerto para un tema de salud, prestacional y en fin, el referente es la base de datos de la registraduría. Por ende, si esa base de datos no está actualizada, pues podemos estar en situaciones complicadas como se han presentado de acciones de repetición y demás. Por eso se generó un ambiente web para que todas las inscripciones de defunción que hiciéramos las subiéramos ahí y se hiciera un cargue de otra forma, un cargue masivo, un cargue externo de toda esta información. Bueno, ¿en qué está la registraduría en este momento? Se está generando un aplicativo que se llama CIRWeb. Este CIRWeb, ¿qué es lo que busca o qué es lo que pretende? Traer esa herramienta robusta que tiene la registraduría de inscripción en el registro civil, pero ponerla al servicio de todos los actores del registro civil en un ambiente web. ¿Listo? En un ambiente web, donde los requerimientos técnicos nuestros se bajan, porque necesitamos solamente un equipo con unas características técnicas, una conexión a internet. Eso nos va a permitir hacer validaciones que hoy en día no hacemos. Cuando nosotros miramos el tema de anomalías, de inscripciones, es muy común que el volumen más alto de anomalías es ¿cuál? Que el nombre no coincide con la identificación, ¿cierto? Y esto evidentemente se da al hacer un trabajo manual, en una máquina que no permite validaciones. Este aplicativo va a estar vinculado al ANI, al CIRC, va a poder identificar que si ese nombre si es de esa persona, si es un intento de doble inscripción, porque ya al ingresar la información me refiere a que esa persona ya esté inscrita. O sea, nos va a generar herramientas que nos van a permitir validar previo a autorizar una inscripción la procedencia de esta. Un tema muy interesante, y es que se pretende con esto también llegar a la inscripción en el registro civil de forma digital. Hoy en día, cuando en una oficina se hace una inscripción, ustedes nos remiten la primera copia. Esta primera copia, en oficinas centrales, se le toma la foto, se digitaliza y se crea una gran base de datos de registros civiles, ¿cierto? Además, que toca proceder a grabar todos esos registros civiles que no se hicieron en línea, lo que genera unos rezagos, ¿vale? Al permitir esta herramienta, no solamente de forma digital, no solamente que la información quede en línea, sino que la imagen del registro civil, una vez ustedes la autorizan, quede subida en el sistema, ¿vale? Y va obviamente a requerir unos puertos externos para firmas, para huellas y para demás. Así las cosas, va a permitir también que todos nosotros podamos tener acceso y consulta a toda la información de registro civil. Hoy en día es muy reservado para la registraduría consultar las imágenes de los registros civiles del país, ¿cierto? Porque es una base central. Cuando logremos implementar esto, tendremos una base de datos que nos va a permitir a todos poder consultar toda la información que exista sobre el registro civil, no solamente en datos, sino en imágenes. Portabilidad, validaciones y consultas en la base de datos, requerimientos técnicos, si nos podemos dar cuenta, son muy básicos, son muy elementales para poder acceder a esto. En este momento, según la información de los técnicos me brindan, ya la herramienta está, ya pasó pruebas de validación y se está saliendo a ciertas oficinas, ya hay oficinas donde viene funcionando, hay hospitales donde se está ejerciendo el tema y se espera comenzar a masificar la herramienta, ¿listo? Esto nos va a ayudar a nosotros, evidentemente nos va a ayudar a nosotros en nuestra función, pero más allá de lo que a mí como funcionario, como servidor o como persona en mi función me ayude, lo que esto va a significar para el ciudadano que requiere de un servicio es grandísimo y es valioso. Y espero haber cumplido con el término, doctor. Muchísimas gracias por su atención.